Hola chicos y chicas de séptimo, ¿cómo están? Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer esta semana. Empezamos en matemática, seguimos trabajando con múltiplos y divisores, que lo vienen haciendo bárbaro. Y vamos a trabajar además con los criterios de divisibilidad, que son los que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin la necesidad de hacer la cuenta, ¿sí? Después más abajo, al final de este archivo con las actividades, tienen un cuadrito con los criterios de divisibilidad, ¿sí? Bien, el primer ejercicio consiste en usar la información que nos brinda esta cuenta, esta división, y tienen que decidir cuánto hay que sumarle al 3322 como mínimo para poder alcanzar un número que sea múltiplo de 24. Y tienen que contestar qué número es ese múltiplo de 24. Acá es muy importante tener en cuenta el resto, ¿sí? Yo tengo que saber cuánto más le debería sumar a 3322 para que no tenga este resto. Les dejo una ayuda para resolver. Tengan en cuenta que si a los múltiplos de un número los dividís por ese número, el resto es 0. En el punto 2 vamos a trabajar en base a esto que pensamos en el primer ejercicio también. ¿Cuánto hay que sumarle como mínimo a cada uno de los siguientes números para llegar al múltiplo de 9 más cercano? Tienen que pensar para el caso A, para el punto A, que es 98, ¿cuánto le tengo que sumar a 98 para que sea múltiplo de 9? ¿Sí? Recuerden que para confirmar si un número o si ese número al que ustedes llegan es múltiplo de 9, yo lo tengo que dividir por 9. Si el resto es 0, quiere decir que entonces conseguí al múltiplo de 9. Si no, tengo que seguir pensando. Para el punto 3 dice que sabiendo que 46 por 28 es igual a 1288, ¿serán divisores de 1288 los siguientes números? El 46 y el 28, el 23 y el 4. Para el punto 4 les pido que encuentren tres números que tengan al 42 como divisor común, ¿sí? Que este 42 pueda dividir en forma exacta a tres números, ¿sí? Por eso hablamos de divisor común. Que al dividir esos tres números que ustedes elijan por 42, el resto sea 0. Y después otros tres números que tengan al 42 como múltiplo común. Pueden revisar la tarea de la semana pasada en donde descomponíamos, ¿se acuerdan? Desarmábamos al número, en este caso estamos trabajando con el 42 en factores de una sola cifra y después utilizarlos para pensar justamente en esos factores que multiplicados dan 42. Bien, y la pregunta es si hay una única respuesta en cada caso. ¿Solamente hay tres números que tienen al 42 como divisor común? ¿Solo hay tres números que lo tengan como múltiplo común? Bueno, lo dejo para que ustedes lo piensen. Luego tenemos en el punto 5 una tabla para completar. Si ingresan este número en la calculadora, el primero es 243, y le restan este número todas las veces que sea posible, en este caso 2, ¿es cierto que va a llegar a 0? Bien, acá tenemos que pensar, en este primer caso, si 243 es divisible por 2. ¿Qué quiero decir con que es divisible? Si al hacer esta división, si al hacer 243 dividido 2, el resto va a ser 0 o no. En el ejercicio 6 les pregunto si será cierto que todos los números terminados en 3 son múltiplos de 3. Y les pido que traten de justificar sus respuestas usando ejemplos. Puedo pensar distintos números terminados en 3 y ver si son divisibles por 3. En el ejercicio 7, sin hacer la cuenta, les pido que determinen cuáles de estos números son divisibles por 100. ¿Sí? Miran muy bien cada uno de los números. Si quieren los pueden pintar o los redondean con el lápiz. En el ejercicio 8, de nuevo sin hacer las cuentas, determinen cuál será el resto de las siguientes divisiones.
justifiquen su respuesta apoyándose en la tabla con los criterios de divisibilidad, ¿sí? Son 4 divisiones y acá les dejo el cuadrito con los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, un número es divisible por 2 cuando su última cifra es un número par. Y acá tenemos ejemplos, 28, 86, 134 y 6000. ¿Sí? Así tenemos distintos criterios de divisibilidad que ustedes van a poder aplicar para determinar los restos de estas divisiones. Pasamos a ciencias sociales. Seguimos trabajando con comercio internacional. ¿Con qué tipo de países coinciden las grandes industrias del mundo? Y acá les voy a dejar para que lean y analicen los datos de este gráfico, el gráfico de las 50 empresas más grandes del mundo, ¿sí? El título del gráfico es las 50 mayores empresas del mundo por capitalización en millones de euros. Quiere decir lo que valen cada una de estas empresas expresados en millones de euros. Por ejemplo, tenemos la primera empresa, ¿ven? Donde dice acá compañía, tenemos la compañía Apple, ¿sí? La de las computadoras, la de los celulares. Fíjense, tenemos el gráfico de barras indicando el precio que tiene cada una de estas empresas, lo que valen estas empresas. En este caso, 369.592 millones de euros. A eso se refiere. Y luego, ¿de qué país es? Esta empresa está en Estados Unidos. Y así tenemos un montón de empresas, 50 justamente. Seguramente muchas las deben conocer, quizás algunas no. Y bueno, para todas tenemos en qué país están ubicadas. Acá les dejo el concepto de capitalización para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer esta tarea y de analizar el gráfico. Y una vez que hagan ese análisis van a responder estas 4 preguntitas, ¿sí? ¿Qué información presenta el gráfico? De las empresas que se mencionan, ¿cuáles conocen? ¿A qué creen que se dedican? ¿Cuáles son los 5 países que tienen más empresas? ¿Y por qué creen que hay países que no están en el gráfico? Bueno, eso sería todo por esta semana. Espero que estén muy bien, que hayan descansado el fin de semana. Y bueno, cualquier duda, ya sea en sociales o en matemática, ya saben que me pueden consultar, ¿sí? Les mando un besote enorme.